tardes. Mi nombre es Julia Licet Fernández Flores y mi compañera Ingrid Lozano. Somos del programa en Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona. Somos del grupo de habilidades comunicativas y en esta tarde les vamos a hablar sobre teorías del lenguaje. A continuación se hará una breve descripción acerca del tema. Teorías del origen del lenguaje. Las teorías del origen del lenguaje es objeto de estudio de diferentes disciplinas como la lingüística, la antropología, la psicología, las ciencias cognitivas e incluso la genética humana. Todo este problema sobre el origen del lenguaje se refiere a la capacidad lingüística que adquirieron los homínidos y que derivó en la evolución del lenguaje humano con la estructura y forma actual que se representan hoy en día en los diferentes lenguajes. Se dice que los primitivos, al cambiar de hábitat, fueron consumiendo nuevas proteínas que irridicaban el cerebro y que de esta forma empiezan a ir teniendo nuevas ideas sobre las cosas. Por otro lado, a medida que el cerebro fue creciendo, iba teniendo más espacio para desarrollar funciones más allá de las instintivas, y estas funciones son las que se fueron heredando de generación en generación y van teniendo y se van enriqueciendo y siendo cada vez mejor desarrolladas. Dentro de las teorías del lenguaje está la teoría Mama. Dice que el lenguaje habría comenzado con las primeras sílabas más fáciles relacionadas con los objetos más significantes, como por ejemplo, mama, tete, para querer decir mama quiero tete. Otra teoría sería la teoría Tata. Según esta teoría, el lenguaje habría comenzado con los movimientos del cuerpo precediendo al lenguaje, es decir, como una imitación inconsciente de la boca, como por ejemplo los movimientos de la boca que hace un niño mientras usa las tijeras o cuando se aprieta la lengua entre los dientes cuando trata de tocar guitarra. La siguiente teoría es la teoría Bon-Bon. El lenguaje habría comenzado con la imitación de sonidos de la naturaleza, los animales o sonidos que estaban en su entorno, como por ejemplo miau, mu, etc. Esto se le conoce también con el nombre de onomatopeya. La teoría Pupú. El lenguaje habría comenzado con expresiones emotivas, como por ejemplo para indicar sorpresa o y para indicar dolor, ouch. La teoría Yo-E-O. El lenguaje habría comenzado con cantos rítmicos y gestos correspondientes. La teoría Simpson, según el lingüista Dan Jefferson, sugirió que el lenguaje había salido del juego, la risa, arrullos, susurros y expresiones emocionales similares a estas. También se dice que tal vez algunas de nuestras primeras palabras fueron de hecho largas y musicales y no gruñidos cortos como más de uno piensa. Seguidamente en la teoría Eureka, que es el lenguaje final. Claramente, una vez que la idea se tuvo, este lenguaje se esparció tanto como el juego. Teoría Eitu. El lenguaje comenzó como sonidos para señalar tanto la identidad, aquí estoy, y la pertenencia, estoy contigo. Adicionalmente, se puede gritar de miedo, rabia o dolor. Teoría Hocus Pocus. El lenguaje tuvo raíces en nuestros antepasados. Inició por el llamado con sonidos mágicos a los animales para domesticarlos, continuando con sus verdaderos nombres. Teoría científica. Esta teoría se divide en dos, el monogénesis y poligénesis. El monogénesis, que significa mono, de único, y génesis, de origen. Es una teoría que habla del pasado de todas las personas, de cuál fue su lengua en común y cuáles son sus culturas geográficas y la lengua cómo la cambió. El poligénesis, de poli, que significa varios, y génesis, origen, surgieron en distintos lugares, lenguas diferentes, dando lugar a lenguas madres, que dieron origen a los diferentes dialectos y lenguas actuales. La teoría evolucionista. No es posible saber si hubo una primera y única lengua, ni cuáles fueron sus sonidos, gramática y léxico. La teoría creacionista o teológica no dicta que el lenguaje es un don divino entregado por Dios por toda la humanidad. Sin el lenguaje, en estos momentos seguiríamos siendo una raza animal más dentro del planeta, sin sociedades complejas, sin una capacidad desarrollada de expresión y sin ciencia. Con esto culminamos nuestra breve descripción acerca del origen de las teorías del lenguaje. Muchas gracias.